estos orígenes. Y en ese sentido, el liberalismo también tiene su origen en la teoría de la guerra de las razas. Es más, la teoría de guerra de las razas, este concepto de guerra de las razas surge de los ingleses. El surgimiento de guerra de razas surge en el siglo XVII en Inglaterra, de estos grupos de Koch, que dirigía a unos, de dirigentes que no tienen mucha relevancia histórica, pero que han generado cambios en el sistema político, dando lugar a guerras. O sea, no es que decían ya, oigan, nos queremos cambiar, no. Ellos protagonizaban guerras y guerras de razas. Según ellos, guerras de razas. Es decir, ser pobre, ser miserable en Inglaterra, estar alineado a uno de estos grupos, se entendía como ser parte de una raza. Por eso el marxismo es una transcripción social. La clase social es una manera de hablar de una raza, aunque no tengan diferencias, digamos, biológicas. Por eso el nazismo es otra forma de hablar de razas, esta vez sí con diferencias biológicas. Entonces, la ideología de guerra de razas es sustantiva en las principales corrientes, tendencias políticas del siglo XX, que son precisamente el liberalismo, el más antiguo, desde el siglo XVI, el nazismo, bueno, primero el marxismo desde el siglo XIX, pero que se expresó política históricamente desde la Revolución de 1917, y el nazismo, que termina colapsado en 1945. Entonces, las grandes ideologías del siglo XX, que son estas tres, tienen el mismo origen, que es la proclama de la guerra de las razas. El liberalismo, con las características que tiene en Inglaterra, de los grupos miserables que dan lugar a estas guerras tan importantes en la historia de Inglaterra, y los cambios trascendentales que se dieron en Inglaterra, procurando cambios inclusive democráticos en un sistema de democracia monárquica, por ejemplo, ¿no? O la revolución de Cromwell. Y por otra parte, en Francia, donde grupos nobles, fíjense, van en contra del rey, proclamándose también como grupos que van a cambiar la sociedad y generando también revueltas. Entonces, creer con el marxismo que la revolución es la única manera, no es una tesis con la que Foucault está en desacuerdo, pero también él amplía que hay otras maneras de generar guerra, que cambien la sociedad, que cambien las leyes, que cambien el régimen de verdad. Y eso está en el surgimiento del liberalismo como ideología, y del liberalismo se habría desprendido el marxismo. Esto es muy interesante, porque fíjense, normalmente uno piensa que solo desde Marx la lucha de clases es el motor de la historia. No es así. No es que Marx dijo por primera vez en la historia de las ideas que un grupo es el grupo mesiánico que tiene que cambiar la sociedad. Él dijo que evidentemente hay un grupo mesiánico que debe cambiar la sociedad. Mesiánico quiere decir que tiene una misión. Ese es el sentido de mesiánico. ¿Cuál es la misión del proletariado? Su misión histórica es cambiar el capitalismo, hacer la dictadura proletaria y comenzar la construcción del socialismo con la dirección del grupo esclarecido de políticos que los dirijan. Bueno, eso de la dirección del partido es más leninista, ¿no? Pero Marx entendía que la clase proletaria era mesiánica. Ahora, esta concepción de esta idea de la política como lucha de clases y el cambio de la sociedad como resultado de la lucha de clases no surge con Marx. Marx transcribe una idea mucho anterior
que se dio antes, pero transcribe socialmente. Él no habla de raza, sino de clase. Pero hablar de raza como la que va a cambiar la sociedad es, en su inicio, una proclama ideológica política en Inglaterra y en el siglo XVII, particularmente con estos actores que proclaman la guerra de razas. Ahora, la guerra de razas no es de negros contra blancos o algo parecido, es la guerra de pobres contra ricos, de marginados contra los privilegiados, de los miserables contra los poderosos. Y esa guerra de razas autoproclamaba a esas razas que son los niveladores, los excavadores, como las razas mesiánicas. Es decir, tienen la misión en la historia de cambiar la sociedad. Y efectivamente en el decurso de los acontecimientos se dio eso, como también se dio en Francia. No triunfó Henri de Boulainvilliers, no triunfó, pero fue un antecedente para que después se diera la Revolución Francesa. Es decir, la idea de que se puede frenar al rey y al absolutismo. En la monarquía más antigua de Europa, la más poderosa que había tenido Luis XIV, el rey Sol. Entonces, la idea de que puede haber una raza que cambie el sistema, que es una idea inglesa, y que después Marx no habla de raza, pero habla de un mismo grupo que se proclame como mesiánico, con una misión, no es, por decir así, originalmente marxista. Esa idea del proletariado como la clase con la misión de cambiar la sociedad ya se produjo antes, no en esos términos, no hablando de clases sociales, sino hablando de razas. Y la guerra de las razas se proclamó en esta concepción de la contrahistoria como el motor de la historia, como el motor del cambio político, social, económico. Entonces, y eso surgió desde abajo, fíjense, aunque también hubo en Francia desde arriba la misma idea de Boulainvilliers, es decir, de crear cambios por conflicto, destruyendo el poder omnímodo del rey. Entonces, por eso es que en la genealogía del racismo pone Foucault primero al liberalismo, después al marxismo y después al nazismo. Todos tienen la misma concepción filosófico-política de base, que es la guerra de las razas, aunque uno no habla de guerra de razas en el sentido de que habla de lucha de clases sociales, y el otro habla en el sentido de raza con contenido biológico. En su origen no tiene contenido biológico, tiene contenido socioeconómico. La raza, ¿cuál es? Es lo que somos nosotros, esta facción de miserables que nos explotan la aristocracia inglesa, que nos pisotean, que nos marginan, que no tenemos nada y que proclamamos que vamos a cambiar la sociedad y buscamos la guerra. Entonces, fíjense, esa raza que no es raza en el sentido biológico, sino en el sentido político, económico, social y con identidad cultural, es la que está en la base, que es el origen de la ideología racista, incluida la transcripción social de Marx, incluida la transcripción biológica del nazismo. Esa es la tesis de Foucault sobre el racismo, las ideologías políticas y la genealogía de estas ideologías con prácticas específicas y que han constituido el siglo XX, porque el siglo XX sin duda es democrático, es heredero de la tradición liberal, con sus raíces inglesas y con los cambios franceses de la Revolución, pero también es marxista, es socialista, la Guerra Fría,
él no vio el colapso del mundo socialista del 89 con la caída del muro, había muerto el 84, pero también se daba cuenta de la situación de los países socialistas y se daba cuenta de que era parte de la realidad esa transcripción social de guerra de las razas llevada al discurso y a la práctica de revolución social, es decir, transformación socialista. Y por otra parte, fue determinante en el siglo XX también, hasta mediados del siglo, hasta el 45, el nazismo, que ya abiertamente proclamaba la superioridad de una raza, es decir, de la raza aria como la destinada, la mesiánica, como la misión de gobernar al mundo. O sea, no hay gran diferencia entre el nazismo que proclama la raza aria destinada a gobernar el mundo con la proclamación de una clase social destinada a construir el comunismo en última instancia. Es la misma concepción de una facción como la llamada a una labor histórica y una transformación revolucionaria que cambie el futuro de la humanidad. El Tercer Reich iba a durar otros 1000 años, por lo menos, es decir, otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, que establezca, según la ideología nazi, el escenario para 1000 años de paz, con Germania, la capital del mundo, y claro, Hitler como el primer gran emperador, ¿no? Y después su linaje y sus sucesores para gobernar el mundo. Esa concepción ideológico-política se da como resultado de una transcripción biológica que tiene el mismo fundamento que es el liberalismo en su inicio y el marxismo. La revolución socialista del 17 de la Unión Soviética, de los bolcheviques, supuestamente iba a transformar el mundo en su totalidad. Y ahí iba a construir con una base también de violencia inicial y de dictadura proletaria lo que sería el nuevo mundo por los próximos miles de años, el mundo comunista. Y todo gracias a una, no raza, a una clase social esclarecida en su visión del futuro y de la política que construiría algo similar al sueño nazi del poder de Germania sobre el mundo. Y bueno, el liberalismo también. Es decir, los niveladores, los excavadores y otros grupos se sentían llamados a construir la sociedad del futuro, donde no sufran la explotación, el abuso, sean pisoteados por los nobles. Y ellos sí proclamaban una guerra de razas, aunque no se diferenciaban biológicamente de sus opresores. Esas son las similitudes entre liberalismo, marxismo y nazismo, según Foucault, y es por eso que él habla de la genealogía del racismo. En realidad, esta concepción racista, que no solamente es biológica, que no es solo social, sino es también económica y política, está en la base de la transformación de la sociedad. Es decir, no es que cambiando las leyes cambia la sociedad, las leyes cambian por algún hecho violento, y esos hechos violentos son protagonizados por actores que se proclaman a sí mismos como los mesías de la sociedad, es decir, los que tienen la misión. Eso significa mesiánico, ¿no? Mesías, la misión de hacer algo diferente, y para ello se juegan la vida y llegan a situaciones de extrema violencia, que llegan usualmente a guerra, o lucha de clases, o dictadura del proletariado, o guerra mundial. Obviamente, como se ha producido en la Segunda Guerra Mundial,
uniendo a Alemania, Japón e Italia, ¿no? Claro, ¿por qué se unieron los japoneses? Porque ellos también tenían esa pulsión racial biológica. Es decir, en Asia nosotros somos la raza superior, y la prueba está en la cantidad de veces que habían invadido a China, por ejemplo. Entonces, esa es la genealogía del racismo como interpretación de cómo las ideologías del siglo XX se han constituido en la base de los principales acontecimientos del liberalismo, del marxismo y del nazismo. Los detalles sobre las características de Boulainvilliers, los niveladores, están en las lecciones respectivas, y claro, eso ya no podemos profundizar por tiempo que nos queda. Aquí, por ejemplo, habla de los franceses, ¿no? Y la influencia de Boulainvilliers sobre la Revolución Francesa. Bien, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Doctor, cuando hablamos de liberalismo, estamos al margen de la cuestión económica. ¿A qué otro tipo de valores, si se quiere, nos estamos refiriendo? Es el liberalismo, de alguna manera, el que genera uno de los elementos esenciales para la genealogía futura. Hay esas dos formas que señala Foucault, ¿no? De explicar, por ejemplo, la sociedad liberal con base en la Revolución Francesa, y hacer caer en el error de pensar que el liberalismo es fruto de la razón. Él está en contra de esa opinión, de esa idea y de esa explicación. Es decir, bueno, ya, supongamos el siglo XX en los países democráticos de Europa. ¿De dónde surgen estos países democráticos? De la influencia de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Esa es la tesis que él no está de acuerdo. O sea, la tesis de la Ilustración, como la concibe Kant. ¿Qué piensa Kant en definitiva? Piensa que el hombre, cuando llegue a la mayoría de edad, ¿qué significa mayoría de edad? No cumplir 21 años, significa pensar por sí mismo. Eso significa para Kant llegar a la mayoría de edad. Significa que el hombre, aunque tenga 40 o tenga 15, puede llegar a la mayoría de edad solo si piensa por sí mismo. Y además, pensar por sí mismo, no para usar la razón instrumental, que es lo que critica la Escuela de Frankfurt, porque se puede usar la razón de manera instrumental. ¿Cómo? Yo uso mi inteligencia, mi capacidad racional para beneficio propio, para beneficio de mi grupo, de mi familia, de mi facción, y lo hago en contra de los intereses de la colectividad. Es más, puedo utilizar de tal forma que destruya el medio ambiente, y esa es la crítica, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt al desarrollo de la tecnología sin una regulación racional. Entonces, no se trata de usar la razón instrumental, que es para beneficio particular, sino en esta explicación, la explicación que tiene Kant del uso de la razón. Va a llegar un momento en la historia en que la mayoría de las personas vamos a usar la razón rectamente. ¿Y eso qué significa? Aplastando nuestros impulsos, diríamos, animales. ¿Cuáles son esos impulsos animales que tenemos como seres humanos? Querer más poder, querer aplastar al otro, querer estar por encima del otro, querer utilizar al otro. No reconocer al otro como un fin en sí mismo, sino usarlo como un medio para mí. Cuando yo uso mi capacidad racional y mi inteligencia para usar al otro en función de mi beneficio, y lo puedo hacer de muchas formas, lo convenzo, me muestro una imagen que en realidad no soy, pero para convencerle, entonces lo manipulo, puedo manipularlo de 1000 formas.
y al final lo uso para mi beneficio y según mi interés. Ese uso de la razón no es el pleno uso que debería tener la razón. El pleno y propio uso de la razón es pensando en el bien de la humanidad, es tomando a los otros como seres que son fines en sí mismos, es decir, cada uno con derechos iguales a mí. Entonces, cuando la humanidad entera actúe según la razón, pero no la razón instrumental, sino la razón que piensa en los otros, reconoce a los otros, que precautela el medio ambiente, que, en fin, permite que se superen las grandes calamidades, incluida la guerra, que ya no haya guerra, no haya hambre y no haya ni siquiera fronteras, porque el resultado del uso de la razón va a ser la eliminación de fronteras, es más, va a ser la eliminación de los ejércitos, porque los ejércitos existen para precautelar las fronteras, para establecer leyes que tienen vigencia para los países, para definir políticas para los países. Cuando se borre todo eso, resultado del uso universal de la razón rectamente, entonces vamos a llegar al fin de la historia y la realización plena de la política, que es la paz perpetua y el Estado cosmopolita. Esa es la idea de Kant. Entonces, esa concepción racionalista de Kant, que piensa que los hombres, en la medida que usen la razón, van a llegar a definir la política, la historia y las relaciones y el futuro de una manera permanente, es decir, esto no es para 5, 10, 100 años, es para el resto de la historia de la humanidad. Después eso no va a cambiar, es el telos de la historia. Y eso está relacionado con esta concepción racionalista, política y de uso de la razón a nivel individual y en la humanidad entera. Y al que quiera usar de manera instrumental va a haber los medios para frenarlo. Entonces, esta concepción racionalista kantiana es el extremo de la visión racionalista de la política, porque él cree que toda la política va a estar sometida a la razón. Contra esa idea está Foucault. Es decir, ver la razón como la solución a todo, o explicar la política como expresión de la razón. Al contrario, él no hace referencia a ningún contenido abstracto, simplemente dice, hay que ver la historia. Y viendo la historia, lo que encontramos es que el derecho positivo siempre ha expresado la voluntad del más fuerte, que la historia oficial escrita por los historiadores siempre ha expresado los intereses y la voluntad de los vencedores, que la verdad se ha establecido en la sociedad de acuerdo a quién ha ganado la guerra que ha definido ese escenario. Y así, la construcción social, las clases sociales, la constitución de las élites, la economía y todo esto, que es la constitución de la sociedad, el resultado del triunfo a partir de un momento fundacional de esa sociedad que está vinculado a algún tipo de guerra, alguna forma de guerra. Por eso la paz existe como expresión y como escenario construido desde un momento de guerra. Entonces, el liberalismo, ¿cómo hay que entender? No hay que entender como la expresión de la Ilustración francesa, que finalmente el hombre dijo, nosotros nos vamos a entender y vamos a llegar a un contrato social, la concepción de Rousseau, que sea resultado de que todos nos demos cuenta de que somos iguales, de que no hay ningún grupo que por la gracia de Dios tenga sangre azul y esté destinado a gobernarnos. No,
el soberano somos nosotros en igualdad de condiciones. Entonces, el liberalismo y la ideología democrática no hay que entenderla desde un plano filosófico jurídico que está vinculado a esta defensa de la razón y del entendimiento y el consenso. No ha sido así. La misma Revolución Francesa está teñida de sangre, de crueldad, de terror, y es por eso que ha logrado influir de la forma como ha influido no solamente en Francia, sino en Europa. Ahora, aparte de la Revolución Francesa, que ha tenido a la burguesía como grupos mesiánicos pensados por sí mismos, para sí mismos, con la misión de cambiar la sociedad monárquica, antes inclusive ya había expresiones como la de Boulainvilliers que decía hay que limitar el poder del rey. Entonces, viendo la historia y no recurriendo a concepciones abstractas que digan la política es resultado del consenso, lo que confirma Foucault es que cualquier cambio que ha establecido un nuevo escenario de paz en comparación al anterior escenario de paz, por ejemplo, la época de Luis XIV en Francia, que era el Rey Sol, y después de la Revolución, es siempre tiene por origen ese nuevo escenario de paz, un hecho violento, un hecho de guerra, una guerra en la que aparece un nuevo triunfador en comparación a la guerra que fundaba este otro diagrama de fuerzas, y el nuevo triunfador establece las condiciones del nuevo periodo de paz. Entonces el liberalismo ha hecho eso. ¿Y cómo ha surgido el liberalismo? Como organización política, económica, de grupos que querían cambiar la sociedad. Y esos grupos son los que hemos visto, dirigidos entre otros por Edouard Koch, que no es muy conocido, pero que tuvo relevancia. Entonces, el cambio de la sociedad monárquica inglesa a un cambio de monarquía constitucional con elementos democráticos, etc., es decir, un cambio en la estructura política del país y un cambio que supuso modificar las relaciones de extrema pobreza y explotación de la que era víctima, dando lugar al bandidaje de la época, por ejemplo, del siglo XVI. Cambiar todo eso solamente fue posible por la guerra civil, y en esa guerra civil tuvieron gran importancia estas movilizaciones llamadas guerras de razas, llamadas por los mismos protagonistas que buscaban esta forma de concebir y estructurar la sociedad que sea con similares oportunidades, con similares reconocimientos de igualdad, y no esa concepción aristocrática, política, económica y social que aplastaba a estos grupos. Entonces, la ideología de la igualdad, ante la ley, de la igualdad de derechos políticos, de condiciones de oportunidad económica para los miembros de la sociedad, no es que ha surgido de alguna discusión abstracta. En los hechos ha surgido de las movilizaciones de la guerra de las razas en Inglaterra, ha surgido por la Revolución Francesa, que ha llegado a situaciones de extremo terror, y eso ha influido sobre Europa. Entonces, el telón de fondo para el surgimiento de las sociedades democráticas y liberales europeas del siglo XIX y XX son lo que analiza Foucault, esos antecedentes en su genealogía del racismo. Son expresiones de grupos mesiánicos que proclamaban la guerra de las razas. Y en ese sentido, esa genealogía del liberalismo es también el origen
del marxismo y del nazismo, que ya no hablan de condiciones económicas y sociales como lo fundamental, sino de la clase, pero también hablan el marxismo, aunque no de la raza. No hablan de ninguna raza, sino de la clase social, y es el proletariado. Y los nazis que hablan de la raza, ¿sí? Y además con un fuerte enfoque biológico. Entonces, ¿qué es el liberalismo? Se ha constituido esta ideología y esta constitución de la sociedad con un origen de guerra de las razas, y eso es lo que muestra. O sea, no es resultado de la razón, eso es lo que pretenden hacer teóricos como Kant, por ejemplo, que dice al final vamos a construir la sociedad como expresión de la razón. No es como un pacto social o como un contrato social que expresa Rousseau, por ejemplo, sino son resultados de la guerra. Rousseau, Kant son expresiones políticas de esta filosofía criticada por Foucault y que caracteriza como el discurso jurídico filosófico de la política. El suyo, que ve la realidad histórica, es el discurso histórico político, y ese discurso es llamado el discurso de la contrahistoria por él mismo, entendiendo que en este decurso se incluye desde el liberalismo al marxismo y al nazismo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Entonces, toda ideología siempre excluye a algo o a alguien. Perdón. Aclara un poquito más. ¿Qué pues? ¿A qué te refieres? O sea, estas ideologías, el liberalismo, el marxismo, siempre hablan de excluir a alguien, así, a un grupo social. Está muy bien lo que dices, ¿no? Y en realidad, ¿cuál es el teórico del amigo-enemigo? Carl Schmitt. Para Carl Schmitt, la política implica identificar al amigo y al enemigo. No se puede hacer política sin identificar eso, los aliados y los oponentes. Y al enemigo hay que vencerlo y al aliado hay que ganarlo. Esa visión que además ha inspirado a los nazis. Carl Schmitt en gran medida es el ideólogo del nazismo. Es también una visión fundada en la concepción